Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Aquí voy caminando a paso pausado, tranquilo, después de una jornada agitada como probablemente fue la de muchos que me están escuchando. A lo mejor algunos van en auto, otros están en su casa o se están desplazando de una ciudad a otra. Yo soy Christian Warnken, el jardinero de este jardín, y voy caminando rumbo a mi jardín. Ya está la verja de madera abierta y vamos a tener una conversación, espero, interesante y con sentido para cerrar el día. Son exactamente las 7:05 de la tarde. Se escuchan todos esos maravillosos pájaros. Algunos me dan una nostalgia, el fiel chucao, una nostalgia sureña que no les digo. Quiero comentar con ustedes un tema que obviamente no deja y no debiera dejar de preocuparnos. Acabo de leer esta nota, apareció en varias partes, en varios medios, sobre la llamada Operación Tokio. Un artículo del ex ante que dice que un informe de la PDI asegura que el tren de Aragua logró burlar todos los controles de lavado de dinero. Tal como lo están escuchando, un reporte de la Brigada Investigadora de Lavados Activos de la PDI concluyó que el mecanismo implementado por el tren de Aragua logró desde al menos 2022 sacar el dinero de Chile burlando todos los sistemas de control y prevención en materia de lavado de activos. Detalló que el dueño de una de las firmas de papel creadas por la organización logró huir a Panamá. Esa es una primera noticia. En esa operación Tokio también se vinculan varios crímenes, entre ellos el teniente Ojeda, con la organización criminal el Tren de Aragua. Aparecen dos ejecutivos de dos bancos distintos, bien distintos. El Banco Santander, que es un banco español que tiene su sede aquí en Chile, y el Banco del Estado, que es el Banco del Estado de Chile, con dos ejecutivos que estaban dentro ya del sistema realizando el lavado de dinero. ¿Qué nos ha pasado? Esta es solamente una dimensión, aparte obviamente de la dimensión violenta, de los jóvenes que mueren a balazos, de lo que está ocurriendo en distintas partes del país y en el resto de Latinoamérica. No debemos olvidarnos que formamos parte de esta gran Latinoamérica. Bueno, cuando leí estas noticias dije, ¿con quién voy a conversar este tema? ¿Quién me puede dar luces sobre estas noticias tan alarmantes, ¿no? A las que pareciéramos, ante estos hechos, estamos llegando tarde como país. Pareciera que estamos siempre llegando tarde, parece que los estados están, no solamente en Chile, llegando tarde. Y me acordé que tuvimos una interesantísima y potente conversación en el jardín hace, yo creo que unos meses atrás, con Pablo Ceballos, consultor internacional, experto en crimen organizado. Él es también licenciado en Administración Superior de Seguridad Pública, especialista en inteligencia, terrorismo internacional, fue oficial de Carabineros, le interesa y le gusta mucho la investigación de campo, tiene una visión, diría yo, crítica de la mirada puramente académica del tema del crimen organizado. Ha publicado libros muy interesantes y muy orientadores en este tema, creo yo, y entre ellos el que tengo aquí entre mis manos, Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Usa la expresión virus. Vamos a preguntarle por qué. ¿No podrían ser termitas también? ¿Por qué virus? Bueno, creo que lo hablamos también en el programa anterior. Te quiero agradecer, Pablo, de nuevo que tengas la gentileza. Yo sé que estás muy ocupado, vienes llegando a Arica, siempre te estás moviendo, tienes un viaje a Nicaragua, a Costa Rica.
siempre en la punta de la investigación sobre este tema. Muchas gracias por compartir con nosotros aquí en el jardín. No, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarme a este jardín que también me permite evocar mi infancia sureña. Soy osornino. ¿Tú eres osornino? Sí, por eso. y es un lugar también de refugio. Creo que de repente uno anda como a 50.000 por hora y llegar al jardín, respirar un poco, aunque las noticias no sean las mejores, pero como lo planteas tú, meditar respecto a estas noticias también, de qué forma podemos como sociedad aportar, quizás en conocimiento, quizás en preocupación, quizás también en aprender a exigir a nuestras autoridades lo que hay que exigir y no quedarnos tanto con tanto humo que anda dando vuelta hoy día, ¿no? Sí, ese es el problema, ¿no es cierto? Tanto humo, tanta frase para el Twitter, tanta simplificación a veces de la complejidad. Tú has insistido mucho en lo complejo que es el tema de la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile y en Sudamérica y en otros lugares. El efecto devastador que está teniendo en algunas dimensiones de nuestra sociedad. Te voy a partir preguntando por acá, por lo que dije antes, y luego nos vamos a ir metiendo más en profundidades. La operación Tokio, esta noticia que acabo de leer yo de que el lavado de dinero sortió todos los controles que existen y que tiene el Estado chileno para poder informarse. Y hay un fiscal, otro fiscal que aparece hablando acá, que quedó sorprendido, perplejo, no sé qué palabra usó, ante la magnitud de lo que se había encontrado. A ver, me imagino que no te extraña, pero me gustaría una reflexión tuya sobre estas noticias que están aquí candentes y que acaban de ocurrir y que están apareciendo recién en los medios. Bueno, hagamos una reflexión diferente, ¿no? Yo creo que durante años, como somos un país que vimos el ingreso de esta dimensión del crimen organizado, que es más violenta, más radical, con mucha más muerte, mucha más sangre, muy Netflix, nos tratamos de entender que eso era crimen organizado, violencia. Y la verdad que la criminalidad organizada es mucho más que violencia. La violencia es un componente probablemente de lograr su objetivo, pero el objetivo de la criminalidad organizada es tomar ganancias de economías ilícitas e inyectarlas en las economías formales. El negocio no es el miedo, el método es el miedo. Y cuando entendemos que el negocio es inyectarlo en la economía formal, uno se pregunta, ¿pero por qué inyectar las economías formales? Porque Pablo Escobar demostró en los 80 y los 90 que almacenar miles de millones de dólares entre medio de las murallas de sus casas, en un clima donde llueve bastante, significaba que a poco tiempo se empezaban a pudrir esos dólares. Entonces, una de las cosas que se ha descubierto en la criminalidad es rápidamente inyectar esos flujos obtenidos desde las economías ilícitas más sangrientas, más violentas y algunas no, a las economías formales. La forma de hacerlo, indudablemente, es utilizar los sistemas formales de los países. No de todos los países. No es lo mismo lavar dinero en Somalia que lavar dinero en Chile. Porque lo que nos permite a nosotros lavar dinero en Chile es algo, por ejemplo, que a lo mejor no hemos valorado desde hace mucho tiempo. Gran parte de la población que está bancarizada puede tener la opción, si quisiera, de bancarizarse en dos monedas diferentes, la moneda chilena y el dólar. Países que tienen la oportunidad de bancarizarse en esa forma dual no son muchos, pero una vez que tú logras tener una cuenta en dólares, tú puedes mover dólares fuera del sistema chileno. Y eso es tremendamente atractivo, y si le sumamos los incentivos que hay para la empresa, para las empresas, ¿no? Empresa en un día, tú la puedes constituir en un día con dos personas que no se conocen y que te fiscalicen, puede pasar un año, si es que te fiscalizan, van dando condiciones que en su momento sirvieron para que este país tuviera una reputación, pero que hoy día son condiciones que nos pueden golpear muy fuerte también esa misma reputación si no lo cuidamos. ¿No te extraña que un ejecutivo venezolano haya logrado entrar adentro? Ahí tenías el virus entrando adentro del organismo de un banco, haya hecho todo lo que hizo, ¿no es cierto?, con varias cuentas y con unas sumas estratosféricas de dinero, haya tenido éxito en esa operación aparentemente, y que una ejecutiva también, que parece que era conocida dentro del Banco del Estado, haya hecho lo mismo. No extraña porque es parte del modelo de manual del crimen organizado. Lo que extraña quizás un poco es que no nos dimos cuenta como país que eso iba a suceder y no nos preparamos para eso. Creo que nosotros estamos en una etapa de investigación reaccionaria del crimen organizado. Investigar homicidios, encontrar los culpables del homicidio, entender células criminales. Y dejamos de estudiar, y hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo rápidamente con la experiencia internacional, estudiar la otra dimensión, que es la dimensión económica de la criminalidad organizada. Si nosotros tomáramos, internacionalmente se considera que son 15 las economías criminales más importantes, no las voy a nombrar, pero son 15. Si nosotros tomamos solamente 9 de esas economías criminales y analizamos las ganancias, esto es un ejercicio que se hizo entre Naciones Unidas, GTOC y otros centros de estudio, las ganancias en el nivel más bajo que podrían estar de esas 9 economías serían la tercera economía del mundo. Entonces, dinero. Y ese dinero que fluye como ganancia permite muchas cosas. Primero,
poder comprar a quien quiera. Puedes comprar gente del mundo privado, gente del mundo público. No a todos, compra a los que realmente son útiles. Si tú te das cuenta, como lo hizo los hermanos Rodrigo Orejuela, que compraron un banco, a mejor infiltrar un banco existente con una reputación, poniendo ejecutivos clave, determinados ejecutivos, sale mucho más rentable la segunda opción. Entonces, lo que yo creo que tenemos una oportunidad muy fuerte hoy día de entender esta operación Tokio, que es una muy buena investigación probablemente, indudablemente creo, pero una investigación del pasado. O sea, se lavaron esa cantidad de dinero. No logramos retener esa cantidad de dinero. ¿Y por qué a veces es bueno retener esa cantidad de dinero? Porque hoy día la legislación en Chile avanza en el comiso de ese dinero para ser utilizado en la propia lucha contra el crimen organizado. O sea, el mérito sería anticiparnos a estos tipos de lavado, retener ese ¿Y dinero. cómo se hace esa anticipación en el caso específico de este lavado de dinero a través de bancos importantes como estos? Bueno, ¿Cuál sería, qué es lo que cuenta la experiencia internacional, qué es lo que Sí. sabemos que se puede hacer anticipándose? La experiencia internacional indica, en realidad más que la experiencia internacional, los casos de éxito internacionales demuestran que la combinación y la vinculación en base a confianza de la relación público-privado es clave. O sea, en Chile las leyes obligan a las entidades financieras y bancarias a informar a través de un reporte de operación sospechosa o un reporte de dinero efectivo a la unidad de análisis financiero. Ahí está el primer problema probablemente. La unidad de análisis financiero hoy día fue pensada en una década donde quizás no teníamos que reportar tantas cosas porque no teníamos todos estos fenómenos de bancarización, probablemente no teníamos la política nacional que ha sido una gran política de la cuenta RUT, ¿no es cierto? Que se supone que una persona que tenga un RUT puede tener ya una cuenta o bancarizarse en el banco. Entonces, hoy día hay que tener una unidad de análisis financiero que entienda o que el Estado entienda la importancia de esa unidad de análisis financiero. Significa más analistas, mayores formas de comunicación, quizás mayor intervención de inteligencia artificial para detectar patrones de lavado diferentes. Permítame decirte algo. Yo estuve en Ecuador hace muy poco haciendo una investigación de campo y en Ecuador hay una crisis de seguridad terrible, ¿no? Es probablemente la más terrible que tenemos en América Latina, muy invisibilizada, pero tremendamente terrible. Y lo que pudimos hablar con gente de un banco específico allá y con gente de la policía, que el sistema de lavado que hoy día tiene un grupo específico, son los lobos, es microlavado, y que son depósitos en poblaciones controladas, a las personas que bancarizaron esas poblaciones controladas de $500 a la semana. No hay ningún algoritmo ni ningún sistema que te permita decir ¿le depositan $500 a cuentas de personas que fueron bancarizadas por el mismo grupo criminal a través de un contacto dentro del banco que los bancarizó rápidamente a personas que están sometidas en una población controlada por el grupo criminal? ¿Ya? Entonces, algunos que tienen un perfil diferente, no solamente les depositan los 500, sino le dicen, ahora constituye esta empresa, toma estos 5 autos, vas a hacer testaferro, etcétera. Pero son poblaciones muy, muy sometidas y controladas donde no pueden decir que no, ¿no? Entonces, esta lógica de microlavado de $500 semanales terminan juntando una cantidad importante de dinero que es enviado fuera de Ecuador hacia, por ejemplo, Oceanía. Espérate, pero dejan el dinero en estas cuentas de estas personas sometidas, de estos sectores más populares, etcétera, y luego Esas personas las depositan en determinadas cuentas. ellos las depositan afuera. Sí. O sea, los responsables son ellos. Y lo que nosotros veíamos que $50 al mes es lo que le pagan por esa gestión son 4 semanas de 500 de $2.000 al mes, ¿no? Que no deja de ser el No ingreso deja de de una ser familia. mucho, es un ingreso de una familia muy importante, pero además demuestra que las técnicas de lavado van cambiando, las técnicas de ocultamiento y envío de dinero van cambiando y por lo tanto nosotros necesitamos una unidad de análisis financiero que aprovechando, lamentablemente lo que voy a decir va a sonar un poco feo, pero aprovechando que hay países que están en condiciones peores a la nuestra, podemos entender qué está pasando ahí para anticipar eso. ¿Cuán peor está? A ver, después de ver esto, capaz que esta sea la punta del iceberg y estemos dándonos cuenta de algo que es mucho más expandido. Tenemos 2 casos que fueron los que fueron descubiertos, pero no sabemos cuántos de estos casos Hay una mala noticia quizás, Cristian, porque el Tren de Aragua no es una estructura criminal como la mafia italiana que tiene un líder definido, pese a que así lo han tratado de demostrar. Las investigaciones que nosotros hemos hecho de campo y que yo mantengo hasta el día de hoy esa idea, el Tren de Aragua es un complejo criminal integrado por múltiples, como una galaxia, ¿no? Es más difícil entonces de enfrentarlo. Es como una guerrilla que no tiene un poder centralizado. Y ¿no es que ha cierto? franquiciado la marca. Claro. Entonces hay mucho franquiciamiento de marca a cambio de dinero por esa marca. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay un modelo único de lavado. Significa que cada franquicia, cada grupo puede tener su propia modalidad. Pero si hay un componente común en el tema del crimen organizado, aquellas
operaciones que han resultado exitosas se replican. O sea, si este fue el modelo exitoso para este grupo, probablemente otro grupo asociado al Tren de Aragua tiene el mismo modelo. O sea, reclutó a alguien en un banco, generó la misma secuencia, etcétera. Entonces, no necesariamente esas dos personas o esos dos ejecutivos se pueden conocer. Probablemente ni siquiera sepan que están haciendo lo mismo. En tu libro, tú planteas al comienzo de que hemos enfrentado algo, has dicho, el tema del crimen organizado, el problema, no sé cómo llamarlo, pandemia del crimen organizado, en un diagnóstico obsoleto, infundado o errado. Ya, aclaremos lo más sencillo. Algo dijiste, pero ¿cuál es el diagnóstico obsoleto, infundado o errado sobre el que está funcionando por lo demás el Estado chileno? Quiero partir... E incluso los grupos políticos que plantean programas para enfrentar estos problemas estarían parados sobre diagnósticos obsoletos, infundados o errados. Quiero partir por un pequeño disclaimer. Yo creo que el crimen organizado, como lo conocemos en América Latina, está cambiando radicalmente y estamos entendiéndolo tarde, no solamente Chile. Muchos países lo están entendiendo tarde. Algunos con una crisis existencial de su democracia y Estado de Derecho por la forma como se reaccionó. ¿Cuál es el modelo probablemente más complejo? Las estructuras de crimen organizado siempre van a buscar democracias para afectarlas primero. Eso porque cuesta ponerse de acuerdo. Es diferente afectar un país autoritario donde alguien va a decir esto no se hace o esto se hace de esta forma, etcétera. ¿Cómo se afectan un poco la democracia? Principalmente en la nueva modalidad que tienen las estructuras del crimen organizado, que ya no es solamente corrupción, es modificar las políticas públicas de un país para que aquello que es delito deje de ser. La otra en la anterior conversación, claro. Que es lo que pasa un poco en Perú con el tema del reinfo, y hay otros casos en América Latina que están dando vuelta, o lo que nosotros vimos, no digo que tenga que ver, pero vimos que son esas alertas que hay que poner atención, como lo que sucedió con este dictamen del Servicio de Impuestos Internos, que de alguna forma podría formalizar algunas, ¿cómo se llaman estas aplicaciones de juego o de apuestas, ¿no es cierto?, sin saber quiénes son los que están detrás. Entonces, vamos haciendo cosas que pueden ser fomentar el crimen organizado. Ahí quiero decir que no es que haya personas dentro del Estado que estén haciendo esto para favorecer. Lo que nosotros hemos visto es que la criminalidad organizada entiende muy bien esas grietas y se introduce rápidamente en ellas. ¿Qué es lo que yo creo que es un poco obsoleto en toda la región de América Latina? Nosotros, desde hace ya casi 50 años que se declaró la guerra contra las drogas. Si uno analiza la historia de la guerra de la humanidad, probablemente es la guerra más costosa, con menos éxito, y que nos demuestra que vayamos ganándola, ¿no? Y eso probablemente tiene mucho que ver por el contexto en que sucedió esto. Cuando se declara la guerra contra las drogas y, por ejemplo, muere Pablo Escobar, el cartel de Medellín cae. Y eso permitió un surgimiento de un concepto dicotómico que se mantiene hasta hoy. O es economía ilícita o es estructura criminal. Y ese concepto dicotómico normalmente genera que los estados reaccionen muy bien a sus éxitos dicotómicos. Decomisamos 200 kilos de cocaína. O detuvimos al líder del grupo no sé cuánto. Pero lo que no sabemos es si esos efectos dicotómicos hoy día, el 2026, tienen realmente algún impacto en el crimen organizado. Y por eso nosotros hemos empezado a hablar, cuando digo nosotros, en diferentes expertos, sobre todo en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, hablar de sistemas criminales. Porque, por ejemplo, la captura y muerte la muerte del Mencho, líder del Jalisco Nueva Generación en México, nos podría haber hecho pensar que si era idéntico a lo que pasó con el cartel de Medellín, la captura del líder máximo significaba que se acababa el cartel. El cartel está más poderoso que nunca con la muerte de su líder. Entonces, ¿por qué está más poderoso que nunca? Porque es un sistema. Es un sistema. Y no sabemos dentro... pensemos es como un ecosistema, por decirlo así, narcoterrorista. No sé, a mí me lo dijo un amigo de una forma muy inteligente. Me dijo, pensemos en un reloj suizo. Tiene múltiples engranajes. Tenemos que saber cuál es el engranaje vital. Porque hay relojes que pueden seguir funcionando con uno que no... ¿Y cuál sería el engranaje vital? Va a depender de mucho grupo. En el caso del Tren de Aragua, ya que vimos... El caso del Tren de Aragua, indudablemente el engranaje vital que tiene es entender para dónde va ese dinero. Lo que potencia la estructura criminal del Tren de Aragua, la marca criminal del Tren de Aragua son dos cosas: la radicalidad y violencia que tienen sus actores criminales y la capacidad económica para seguir reclutando personas. Entonces, indudablemente, el engranaje más vital del Tren de Aragua va a tener que ver con sus finanzas. Y tiene un segundo engranaje que va conectado a las finanzas. El Tren de Aragua nació dentro de una cárcel. Y nosotros estamos pidiendo la extradición y tenemos ya muchos integrantes del Tren de Aragua detenidos en nuestras cárceles. ¿Y significa que vamos a tenerlos? Que tenemos que anticiparnos a ese engranaje. Claro. Ellos adentro de la cárcel pueden crear un engranaje de sobrevivencia, de resiliencia, que no lo entendamos nosotros todavía. Es decir,
Bueno, y ahí sería pensar en un tipo de cárcel especial o distinta para estos dirigentes, porque no puedes privarte de traerlos si los puedes juzgar, digamos. Acá es una paradoja. Exactamente, el concepto es paradoja, ese es el concepto, porque tenemos dos modelos. El modelo de aglutinar o segregar o separar, ¿no? Por ejemplo, cuando los italianos, cuando capturan integrantes de las redes criminales, los juntan a todos en una cárcel muy especializada, bajo artículos especiales, el 41 bis, que son muy restrictivos. En el caso de la ETA, lo que hicieron fue jamás juntar a la gente de la ETA dentro de la misma cárcel, los separaron, los enviaron a muchos lugares diferentes. Entonces, probablemente una de las discusiones de análisis que tenemos que hacer ahora ¿qué es la mejor estructura para este tren de Aragua? Exactamente. ¿Será conveniente que el líder que estamos pidiendo, que es Larry Changa, el número 2 de la organización, llegue a la misma cárcel de máxima seguridad donde están todos sus soldados? Es una buena discusión que tenemos que hacernos ahora y tenemos que estudiar ese modelo antes de tomar esa decisión. ¿Y el modelo de la cárcel bukeliana, cómo lo analizas tú? Yo tengo una discrepancia absoluta con el tema del modelo de la cárcel porque está repleta de oscuridad. No hay transparencia. No hay una transparencia en la opaco, información de ¿cierto? cómo esa cárcel se ha gestionado, ni tampoco hay una transparencia. O sea, nosotros tenemos la percepción. Primero, proporciones. El Salvador es del tamaño de la 7ª región de Chile, ¿no? No es Chile. O sea, administrar una 7ª región es diferente a administrar un país como Chile. Desde luego, evidente. Segundo, es un país que vivió una guerra complicadísima y producto de la guerra complicadísima, la disgregación de familia y principalmente la orfandad que generó la guerra, se formaron pandillas que nacieron fuera de ese territorio y después fueron vueltas al territorio y esas pandillas han sido brutales y han sometido a la población a niveles extorsivos y de muerte impensables, una sociedad absolutamente cansada. Y aparece un modelo político que dice, mira, vamos a tener mano dura, pero esa mano dura involucra que ciertas libertades individuales van a tener ustedes que no aceptar. Eso significa que yo voy a decir quién es el fiscal nacional. Claro, y ya si cruzas esa línea, de ahí en adelante no sabes a dónde te va a llevar esto. Es decir, puede ser eficiente, a lo mejor fue eficaz, y efectivamente mucha parte de la población salvadoreña aplaude estos resultados, pero no sabemos los efectos que va a tener y hasta a dónde va a llegar. Y hay una cosa que creo un poco más terrible, Cristian, y que yo creo que es bueno conversarlo. Está documentado absolutamente, que para llegar a ese momento hubo un pacto entre el Estado, un pacto no conocido, no público, entre el Estado y los grupos criminales. Y ese pacto, ¿Por qué hubo un pacto? Porque ciertos integrantes del Estado, esto documentado por el Faro, por otros medios de publicación que hoy día son perseguidos por haberlo documentado, indicaron que ciertos niveles de la estructura política del gobierno de El Salvador eran pertenecientes o tenían vínculos con los altos niveles de las maras y negociaron con los altos niveles de la mara la captura y la entrega de los soldados de la mara, de los mareros. Pero no de los jefes. Wow. Es una gran pregunta porque hay un caso también documentado de un marero que fue sacado de una cárcel de El Salvador y se llegó a México y también hubo discusiones solicitando la captura para que no fuera a declarar en Estados Unidos, que era uno de los objetivos que tenía que hablar sobre el pacto. Estamos caminando, qué potente, estamos caminando y conversando en el jardín con Pablo Ceballos, consultor internacional, experto en crimen organizado, autor del libro Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Todo esto a propósito de la Operación Tokio, que debiera tener en shock al Estado, debiera preocupar a los políticos, debiera haber una discusión sobre este tema. Bueno, tú planteas, entre otras cosas, Pablo, en tu libro, que el peligro de cuando esto queda atrapado en la polarización política, la discusión sobre el crimen organizado, ¿no? Tú dices que esa es la trampa, que mientras los grupos políticos, los polos políticos, izquierda, derecha, se distancian y fragmentan a la sociedad con visiones sesgadas, acusaciones mutuas y explosión de promesas irrealizables, muchas las tuvimos, hay que decirlo también acá, la verdadera criminalidad organizada encuentra un punto en común, es ideológicamente agnóstica y poliamorosa. Sí. O sea, toda esta discusión entre izquierda y derecha estamos perdiendo el tiempo mientras ellos amorosamente se están haciendo el control de una parte del territorio del país, están infiltrando los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso afecta quizás a la opinión pública. Yo ayer escuchaba, producto de la votación en el Senado de la ley o el proyecto de ley que tenía que ver con el secreto bancario. El secreto bancario, sí. ¿Cuál es tu mirada ahí? La digo al tiro, pero creo que hay frases bastante irresponsables, como por ejemplo que cierto sector político le había abierto la puerta al narcotráfico por votar en contra. Creo que ese tipo de acusaciones hablan muy mal de nuestra política. Creo que no son serias.
Italia tiene un problema serio con la mafia, pero tú nunca vas a ver a la derecha e izquierda acusando que tú eres mafioso. Es yo soy mafioso. justamente un tema donde no debiera ensuciarse la discusión. Es ahí donde deberíamos tener cuidado. Porque cansa a la opinión pública. Por ejemplo, el tema del secreto bancario se ha generado como dos narrativas. Una narrativa que es que en Chile no se puede levantar el secreto bancario, lo que es falso. En Chile el secreto bancario se levanta a través de una orden judicial el que es fiscal rápida. puede pedirla y hacerla, sí. De hecho, la operación Tokio tiene mucho de eso. Claro, Y tiene porque si no, ¿cómo habrían llegado a descubrir lo que descubrieron? Claro, entonces, la narrativa que no tenemos ciertas personas ocultan en esa prohibición, operaciones criminales muy fuertes, es una narrativa que ya está en la población. Y eso hace que el sistema no sea creíble. El sistema para luchar no es creíble, la gente no va a creer, o sea, la gente percibe otras cosas. Y por otro lado se dijo la importancia de abrir el secreto bancario. ¿Y en qué consiste alguna de las ideas de abrir el secreto bancario? Que ciertos funcionarios de carrera, de instituciones públicas o políticamente asignados a esos puestos tengan la facultad de abrir el secreto bancario. Bueno, ahí pasan cosas. Eso funciona en sociedades como la finlandesa, sí, claro. en algunas como la europea. Sí, claro. Bueno, gran parte de las personas perseguidas por el régimen de Salvador o por el régimen o algunos regímenes autoritarios son porque funcionarios políticos han logrado levantar secretos bancarios y decir, bueno, aquí hay 50 pesos, 10 dólares que no se pueden justificar y por lo tanto eso es corrupción y esa persona se toma y se coloca en una cárcel y se va acabando la posición. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer es, sí, se necesitan herramientas para conocer el flujo del dinero, sí. Indudable. ¿Se puede mejorar? Sí. Pero esa herramienta también involucra en el control suficiente de quién va a tener acceso a esa información y para dónde va esa información. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, vamos a recordar en la efeméride de hoy, 10 de junio, pero de 1926, moría en Barcelona uno de los grandes genios de la arquitectura universal. Y aquí quiero expresar mi admiración y homenaje a este maravilloso arquitecto que es Antoni Gaudí. A quienes han tenido la oportunidad, yo tuve el privilegio de haber estado en Barcelona, ir a la Casa Güell y recorrer toda la arquitectura de Gaudí, nos encontramos con algo absolutamente distinto, poético, original. Antoni Gaudí en un día como hoy, a los 73 años, que es casi como un santo, un verdadero asceta era Gaudí, murió atropellado por un tranvía mientras caminaba por la iglesia, hacia la iglesia de San Felipe de Neri. Era tan asceta que Gaudí decía hay que comer y dormir lo justo para subsistir. Luego le hace un homenaje a la luz. Dice, la gloria es la luz da gozo y el gozo es la alegría del espíritu. Luego afirmó, entre otras cosas, la línea recta pertenece al hombre, la línea curva a Dios. Toda su arquitectura es curva, ¿no? Bueno, para hacer las cosas bien, hace falta en primer lugar amor y luego técnica. Esta frase me encanta. Aplicar a la arquitectura y a cualquier dimensión. Amor primero y después técnica. Hoy que estamos hechizados por la técnica, ¿no? Bueno, Gaudí dedicó más de 40 años de su vida a una obra que parecía imposible. La Basílica de la Sagrada Familia. Una catedral que nace de la piedra, la luz, la imaginación, una maravilla. Y vamos a irnos a la pausa con un tema musical muy hermoso de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. La canción se llama Barcelona y fue lanzada en 1987 como parte del álbum Barcelona y celebra la ciudad de Barcelona, esa ciudad que ayudó a imaginar y construir Gaudí con obras como la Basílica de la Sagrada Familia, el Parque Güell y la Casa Batlló. Vámonos con eso a la pausa y ya regresamos en unos minutos. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo. Estoy con Pablo Ceballos. Estamos hablando sobre el crimen organizado, estamos hablando de la Operación Tokio, estamos mirando las dimensiones más profundas de este tema. Hemos hablado de los diagnósticos errados, qué efectos pueden tener, de la polarización política, cómo ayuda a estas organizaciones criminales que no se pelean, logran conquistar la sociedad, mientras los sectores políticos se pelean entre ellos y ponen en disputa y de alguna manera manchan el debate que debiera enfrentarse unido como Estado. Recordarle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat, contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles.
Pablo, se dice que Chile no está en la ruta o en el circuito de la cocaína, ¿no es cierto? La cocaína está en Colombia, en Colombia, Sí. en Bolivia Y en Perú. y en Perú. Y estamos viendo imágenes de manifestaciones y caos en Bolivia, estamos viendo una sociedad política polarizada, tanto en Colombia como en Perú, o sea, países que están un poco inestables desde el punto de vista político y todo. ¿Cuál es el análisis completo que tú haces de eso en relación a nosotros? Bueno, el mercado internacional de la cocaína está cambiando. Ya está cambiando bastante rápido y bastante dramáticamente. Ya no se consume en muchos países cocaína sola, asociada a otro tipo de drogas, muchas veces con el efecto speed, ¿no? Que la cocaína mantenga el efecto, pero que haya algo speed que lo detone, que normalmente son drogas sintéticas. Pero esa no es la principal transformación. Hay dos transformaciones que son muy preocupantes. Una, tendencia de consumo. Normalmente cuando hablamos de cocaína, nos acordamos cartel de Cali, cartel de Medellín y pensamos en Estados Unidos, todo para Estados Unidos. Bueno, los estudios establecen que la incidencia de consumo entre población de 15 a 65 años de cocaína en Estados Unidos es 1.6 por 100.000 habitantes. En Oceanía es 3.2. Qué impresionante, es lo contrario a lo que uno esperaría, digamos. Claro. Que uno diría, voy a mandar a mis hijos a Australia a estudiar, se consume menos droga que en Estados Es Unidos. una droga que está llegando nueva a ¿Ya? Oceanía, por lo tanto, pero esa tendencia, ese cambio del consumo tiene dos componentes que son más dramáticos todavía. En estudios que se han hecho, estudios de campo que se han hecho, una dosis de cocaína en Miami, por ejemplo, puede llegar a costar $30. Ese es un valor promedio. La misma dosis en Australia, Nueva Zelanda, es $263. 9 veces más que $30. Uh-huh. Eso significa que yo, que soy criminal y soy económicamente rentable, entiendo que mi mercado más rentable va a ser siempre el mercado Oceanía, el mercado emergente como europeo. Pero ahí viene un problema con nuestro país. Nosotros somos el único país en América Latina que tiene 2 o 3 vuelos diarios hacia Oceanía. Uh-huh. Eso significa que puede surgir una suerte de emprendedores de llevar 1 kilo de droga por el valor que tiene. Pero también tenemos puertos. Y esos puertos son complejos porque de los 3 países tradicionales productores de cocaína, que son Perú, Colombia y Bolivia, porque hoy día hay 7 países en América Latina que están produciendo cocaína. Uh-huh. Pero los tradicionales son esos 3. El aumento de plantaciones y aumento de producción de cocaína se ha casi triplicado en los últimos 10 años, con un precio que también ha aumentado. Esto rompe toda la oferta y la demanda, o sea, más cocaína pero mayor precio. Y eso involucra la búsqueda de nuevos mercados. Y la búsqueda de nuevos mercados, como la Oceanía y Europa, involucra necesariamente la búsqueda de nuevas rutas. Y puertos. Y puertos. Y nosotros ofrecemos algo que uno de los países productores de cocaína no tiene, que son puertos. Bolivia no tiene salida al mar y por lo tanto utiliza nuestro Puerto Arica o puertos del norte para... Perú va a tener un buen puerto. Perú tiene muchos puertos. Hay uno que es el tradicional Callao Lima, que está muy contaminado criminalmente. Está el puerto chino de Chancay, que avanza muy... Yo he estado ahí 2 veces tratando de entender un poco cómo funciona la dinámica de autonomía que tiene ese puerto. Y hay un puerto que es un proyecto que se llama el proyecto de Corio, que es un proyecto que está muy cerca de Chile y que es probablemente el doble en capacidad que el de Chancay. ¿Ya? Ese puerto va a ser probablemente el punto final del corredor bioceánico. Uh-huh. Y nuestros puertos chilenos van a ser puertos hub para cargar aquella, llegar a ese puerto grande y después enviar las cosas al Pacífico. Eso significa mucho movimiento container y por lo tanto significa mucha posibilidad de contaminación con cocaína. O sea, vamos a ser parte. Somos parte. O sea, del corredor, ¿cómo se llama? El circuito de la cocaína. Somos parte del circuito de la cocaína. O sea, no somos productores de cocaína, pero indudablemente estamos dentro del circuito de importación internacional de cocaína. De hecho, en informes del año 2020, 2021, no me acuerdo, de los organismos internacionales dependientes de Naciones Unidas, Chile era el tercer país que enviaba más cocaína hacia Europa. ¿Y cuáles son las medidas que habría que tomar? ¿O dónde habría que colocar la energía, los recursos? ¿Qué tendría que hacer el Estado ante eso, adelantándose o preparándose para eso? Yo creo que dejar de entender al puerto como un puerto, como un espacio amurallado, y entenderlo como se han entendido los países más modernos, como un ecosistema marítimo portuario que involucra, por ejemplo, carreteras, acceso, diferentes formas de gobernanza. Y una vez que logramos entender eso, ver qué puertos tienen más facultades de ser contaminados. Nosotros tenemos evidencia histórica, ¿no es cierto?, documentada, de que puertos al sur de Santiago, o sea, no el de San Antonio, el de Valparaíso, han tenido el origen de buques que han sido decomisados en Estados Unidos y en Europa con mucha cocaína. No significa que fueron cargados en puertos chilenos, pero por lo menos salieron del puerto de origen del sur. Eso nos demuestra que, obviamente, yo como estructura del crimen organizado, como la mafia albanesa, que es la que está buscando las rutas en Chile, que ya hay sentencias demostrándolo, yo lo que tengo que buscar es un puerto poco común.
O sea, si esa carga viene de origen, no puedo contaminarla en el puerto, ponte tú, de Puerto Montt, de Punta Arenas, etcétera, que son puertos australes, menos controlados probablemente, va a tener menos posibilidades de ser una carga sospechosa que si yo lo embarco en el puerto de Arica o en el puerto de Coronel o en el puerto de San Antonio, que tienen más índice de decomiso. Y por lo tanto, la criminalidad organizada siempre va a buscar esa alternativa. Lo que nosotros tenemos que hacer como Estado... Se diversifican muy rápidamente. Y nosotros como Estado, lo que debe hacer el Estado es entender esas dinámicas de diversificación antes de que empiecen a ejecutarse, comprenderlas rápidamente y anticiparnos más que ser reactivos. Tenemos un caso en Arica impresionante de madera impregnada, madera de origen boliviano. Sí, lo leí. Impresionante. Pero sabes que ese juicio, si no logramos entender rápidamente cuál es la llave química de ese juicio se puede caer. Porque lo primero que va a hacer un defensor o alguien que vaya ahí va a decir, bueno, ¿cuánta cocaína exactamente hay? Y como no tenemos la llave química para sacar esa cocaína y ver cuánto es, no tenemos una certeza. Es una prueba que no sirve. Podría ser una prueba compleja. Entonces, estamos contra el tiempo en cuanto a las técnicas de entender cómo se están contaminando la carga con cocaína en nuestros puertos chilenos. Pablo, tú sacaste una columna, creo que fue publicada hoy día, ¿no es cierto? Sí. 10 de junio, justamente en El Mostrador, con un título tremendo, Niños y adolescentes en la vida delictual, el primer frente de batalla del Estado. Y afirmas que estoy cada vez más convencido de que la batalla crucial contra el narcotráfico y el crimen organizado se debe dar en las aulas y no en las calles, para ser capaces de ofrecer un horizonte de esperanza a miles de niños y jóvenes. Partes contando una historia dramática, un niño de 14 años que murió de un balazo mientras participaba en un asalto rebautizado mediáticamente como Turbazo en la casa del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Arostiga. Y ahí te lanzas en otras historias y te metes en este mundo, que es el mundo de los niños, y que nosotros tenemos ciertas imágenes que, claro, que pueden ser los futuros, como les dicen, que de parte del ejército, ¿verdad? Pero tú das un enfoque distinto y me gustaría que lo explicaras acá. Bueno, este es un tema bien que llevo harto años. De hecho, si tú miras el libro El virus de sombra, está dedicado en la primera página al verdadero campo de batalla y los verdaderos soldados de esta lucha, que son los profesores en las salas de clase, quizás los más abandonados de esta lucha. Y cómo no... Buen punto ese. Sí, cómo yo no... O sea, colocar la educación como el primer campo de batalla contra el narcotráfico. Absolutamente. Imagínate. Y voy a explicar por qué. Pero antes de explicar, quizás, y me siento un poco intimidado frente a ti de decirlo, porque a lo mejor lo voy a citar mal, pero voy a tratar de citar a Virgilio, ¿no? Sí, Virgilio gran dice... poeta romano, lógico, ¿no es el cierto? autor de la Eneida y de las bucólicas y etcétera. En Eneida plantea, dice, si no puedo doblegar la voluntad del cielo, acudiré al infierno. Bueno, eso es precisamente lo que va a pasar si el Estado, que debiera ser el cielo, donde debiera recurrir los niños a través de la educación, de la forma de movilidad social tradicional, no está a la altura de este desafío, ese niño va a acudir al infierno. Y eso es más terrible porque el concepto de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para el circuito del crimen organizado tiene como la lógica que es el criminal el que se acerca al niño. Todos los estudios recientes, sobre todo en Ecuador, en México, indican que son los niños los que buscan acercarse al al revés, crimen es el organizado. niño. Y por diferentes motivos. Nosotros hemos hecho entrevistas con niños, con mi colega Douglas Farah en Ecuador y en otros lugares, donde preguntamos la motivación, normalmente es económica, pero también otras motivaciones. Cultural. Un niño me dijo, no, es que a mí me hacían bullying. Y después que yo me metí a esta pandilla, ya nadie se atreve a decirme nada. Me respetan. Y el sentido de pertenencia que les dio, tremendo. Entonces, lo que habla esta columna es que hay un componente cultural que quizás no estamos entendiendo bien, y al no entenderlo bien no lo estamos incorporando a las políticas públicas. ¿Cuál es ese componente cultural? Que en varios de los casos que están nombrados en eso, lo que vemos que es los niños y adolescentes que participan de esa actividad criminal suben a sus redes sociales en vivo lo que están haciendo. En la lógica criminal, un criminal no quiere que nadie sepa lo que hizo, porque es entregarse para que te detengan. Y lo que habla la columna es que hay un concepto muy en la vida, ¿no es cierto?, marginal o la vida semidelictual de las personas, que es yo soy de menor, que significa que yo soy delincuente desde niño. Yo estuve en un centro de menores, etcétera. Y eso hoy día, culturalmente, da un valor diferente. Los niños buscan ser de menor. Da un prestigio. Da un prestigio, da una aceptación. Entonces, como todavía nosotros no tenemos el ingreso de estructuras de crimen organizado reclutando menores, evidentemente en Chile, porque hay estudios que está haciendo la Universidad Católica y otros que demuestran que todavía eso no está sucediendo. Yo tengo algunas dudas respecto a eso, pero no porque el estudio sea malo, sino porque el estudio no puede abarcar todo. Y, por ejemplo, hay comunidades que son absolutamente identitarias. Por ejemplo, hay comunidades que han llegado en la migración donde los niños o venían del país que salieron, pero muy niños, o nacieron en Chile, y que no se sienten ni identitarios del país de origen de su padre, ni del país ni que de llegaron. Venezuela, ni de Colombia, ni de Chile. ¿Y sabes de qué se sienten identitarios? De la marginalidad.
ese es el caldo cultivo de las protopandillas. Así surgen las pandillas, cuando los niños no sienten pertenencia a lo que debieran sentir pertenencia. Y a eso le sumamos un sistema, lamentablemente en nuestro país, producto de la pandemia, un proceso de escolarización o de sesión escolar incluso, que todavía no sé si está recuperado, pero hasta el año pasado, por ejemplo, los útiles escolares llegaron en agosto. Sí, en Copiapó. una vergüenza. Y hay otro tema que tú señalas acá que me parece interesante, que la cultura, creo que lo conversamos la otra vez también, pero vale la pena volver a conversarlo, que la cultura delictual está en expansión y que el lenguaje del AMPA ha permeado el lenguaje político y el debate político en red. Es decir, también a través del lenguaje este virus del crimen organizado está entrando, a través de las palabras. Sí, eso a mi juicio es algo, desde mi perspectiva, muy humilde, muy poco estudiado, y creo que el no estudiarlo nos puede traer consecuencias muy fuertes. Hay cierto lenguaje que se llama COA, ¿no? Que es el lenguaje tradicional de la delincuencia chilena. Claro que sí. ¿Ya? Tiene otros nombres fuera de nuestro país, pero el COA es tradicional y normalmente es un lenguaje que se habla dentro de la cárcel con una forma de comprensión, de entendimiento. En algún momento, ese lenguaje ha ido avanzando. Pero mucho. Si uno lo puede escuchar entre tus propios hijos. La palabra Perkin, ¿sí?, o la palabra perro, ya circulan absolutamente con naturalidad, como tú dices, entre los jóvenes. Y en el debate político, impresionante. Yo he visto impresionante. Diputados hablando de Perkin. O sea, yo creo que mira, para salir del problema que significa el crimen organizado se requiere política. No se puede salir sin política, pero se requiere una mejor política. O sea, si la política está deteriorada, si está deteriorado el lenguaje de la política, tenemos un problema mayúsculo. Muy fuerte, muy fuerte. Necesitamos que la gente que tiene, incluso los comunicadores, la gente que está en los medios de prensa, nuestra política, entienda lo que está en juego. O sea, esto no se trata de... porque yo me opongo ideológicamente a la persona que está gobernando o soy de una posición fuerte, eso no significa que queramos destruir el país. Tenemos que ver la forma. Yo siempre he pensado que hay ciertas cosas que tienen que ser cosas de Estado y mantenerse. La política penitenciaria y carcelaria es algo de Estado, no puede ser. Y ahí ser... no deberíamos estar en una discusión chica y pequeña, y tratando de sacar un reel o una frase para el mármol o un voto, qué sé yo. Seguridad, educación. Desde luego. Deberían ser temas nacionales, como tú dices, temas de Estado. En los minutos que nos quedan, Pablo, entiendo que tú te vas a ir ahora, vas a hacer un trabajo de campo a Costa Rica, vas a ir a Nicaragua, bueno, haces varios viajes ahí. Tal vez sea bueno ver qué está pasando en el resto de Latinoamérica y hasta dónde puede llegar la devastación que produce el crimen organizado en nuestras sociedades y también en la política. Costa Rica fue siempre un país que admirábamos, aparte de sus bellezas naturales, por su gente, encantadores los ticos. Un país que era armónico, que no tenía, creo que ni siquiera tenía ejército. No tiene. No tiene ejército, bueno, un país pacífico. Y hoy día está en una situación dramática y me gustaría ver tu mirada de ese país y otros de Latinoamérica, un primer paneo, digamos. Bueno, hay países como Chile, Uruguay y Costa Rica que eran democracias sólidas, que están siendo muy afectadas por el crimen organizado, un poco por lo que estamos hablando. Uruguay tiene mayor capacidad de resiliencia porque son 3.5 millones de habitantes, todos se conocen y se pueden poner de acuerdo los dos segmentos políticos tradicionales. En países como el nuestro, después del estallido social, eso es muy difícil. Hoy día es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. De hecho, es mucho más fácil estar en un desacuerdo permanente. Pero esos países tienen condiciones geopolíticas que son útiles. En el caso de Costa Rica conecta el Atlántico con el Pacífico, y eso significa que tienen rutas de 2 puertos bien poco controlados, donde yo podría tener cocaína por el lado del Pacífico, ¿no es cierto?, por el lado colombiano, y sacar esa cocaína por el lado del Atlántico. Esas rutas cruzan santuarios naturales que normalmente están sumamente protegidos, por lo tanto están muy poco vigilados. Ya la protección no necesariamente significa vigilancia. Y tiene ciertas cosas fuertes porque, producto de una ola muy fuerte de violencia y homicidio y narcotráfico, liderado por un narcotraficante muy, muy conocido que le dicen el apodo del Diablo, que tiene la zona de control de Limón, que es el puerto Atlántico, se ha generado índices de violencia y de control de ciertos territorios que eran santuarios de naturaleza. Y la reacción política a eso ha sido una reacción muy similar a la política que ha generado el presidente Bukele, y por lo tanto es muy reaccionaria, y es muy posible que a lo mejor en el futuro, ojalá no suceda, esta lógica de ser una democracia sólida se invierta en una autocracia, o se decida tener un ejército como último botón de resiliencia, y eso cambia un poco lo que nosotros hemos visto como la esperanza de una sociedad un poco más civilizada. Pero ahí tenemos otra cuestión terrible, porque la maldición de la perfección, como dicen, ¿no? En Costa Rica, que no es Amazonía, su ecosistema es una maravilla, ¿no? Probablemente hay especies que no conocemos, indudablemente hay árboles y plantas que pueden sanar muchas enfermedades en el futuro, pero hay un mercado. En Costa Rica, por ejemplo, están prohibidos los zoológicos, ¿no?, por ley, ¿no?
pero no hay ningún narco que no se prestigie como narco que no tenga un zoológico en su casa. Hay condiciones terribles. Se encontró en el sector de Cruzitas una gran mina de oro. Esa mina de oro, porque no puede haber minería en Costa Rica por ley, ha sido explotada ilícitamente. Al explotar ilícitamente está sucediendo lo mismo que en Madre de Dios en Perú o en algunas zonas de la Amazonía. Entonces se ha traído mercurio para explotar eso, y esos destrucciones, devastamiento... Va a tener efectos de devastación. Ya los tiene. O sea, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, hay estudios que hace Amazon Watch, que es una de las mejores fundaciones de investigación de materia de destrucción de la Amazonía. Yo estuve con Brian Ebus, que es uno de los mejores investigadores que hay. Estuvimos en Colombia y él dijo una frase que a mí me estremeció. Y qué bueno que la tengamos. Ellos, como investigadores de la afectación del crimen organizado en la Amazonía, ya no ven a la Amazonía como la Amazonía. La ven como una gran sabana. Así la están proyectando en los próximos años. La cantidad de estos ríos de lluvia que generalmente se degeneraban en la Amazonía, que provocaban los cambios, que cambiara todo esto, la naturaleza ya están cada vez menos. Hay estudios que hablan que el 65% de la población de la Amazonía, que es una población pequeña, ¿no es cierto?, son pueblos sin contacto inicial, se llaman PASI, está bajo el control de lógicas del crimen organizado. Cuando uno ha estado allá, uno lo ve. Niñas de pueblos originarios sometidas a prostitución, niños haciendo droga o sacando oro que les pagan en pasta base. Uf, qué tremendo. El oro parece ser la maldición, o va a tener efecto, tiene que ver con temas de futuro del narcotráfico, digamos. Yo hoy día ningún narcotraficante que no se preste de tal no tiene en su casa pequeños lingotes de oro como su refugio económico para el futuro. La expresión Narcoamérica suena fuerte, pero parece que es una expresión que se está usando. Lo están usando algunos investigadores con los que tú has trabajado, no sé. Sí, yo pondría datos sobre la mesa importantes. La región de América Latina y el Caribe reúne el 8 o el 9% de la población mundial. Eso es todo lo que reúne, ¿no? Ahí está el 8%. Pero 1/3 de los homicidios mundiales se registran en la misma región. Eso significa que nosotros, con un 8% de la población, para tener ese tercio, tendríamos que tener el 33% de la población. No lo tenemos. Pero más dramático de eso es que la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, que es como las Naciones Unidas de la investigación del crimen organizado, tengo el honor de participar como experto, ha establecido que existen 15 economías ilícitas en el mundo, globales, la más compleja. De esas 15, 12 son prioritarias de América Latina y el Caribe. Entonces, indudablemente, nuestra región es un potenciador del cambio y transformación del crimen organizado, y lamentablemente los lugares donde mayor podemos tener impacto son en las democracias. Alguna señal de esperanza siempre al final de esta conversación. ¿Por dónde pueden haber brotes verdes? ¿Qué brotes verdes has encontrado tú? O líneas de trabajo, o líneas de investigación, o cosas que estén haciendo incluso desde el mismo estado. ¿Algunos brotes verdes? Hay muchos. Muchos. Ya, hay okay. muchos. Pero los que te parezcan más significativos a ti. Hay muchos. Y no quiero parecer chauvinista, pero de lo que yo he visto, Chile podría liderar un cambio de la forma de entender el crimen organizado y enfrentar asociativamente este problema. ¿Ya? Chile lo está haciendo de alguna forma, lo comprendió, lo asumió. Hace un tiempo atrás negábamos la existencia de este fenómeno, hoy día ya no lo negamos, es un gran punto a favor. Chile podría también ofrecer un modelo penitenciario moderno con la transformación que está teniendo dramática el servicio de gendarmería y la transformación penitenciaria. Podríamos hacer algo moderno entendiendo cómo proteger, pero también dar oportunidad a las personas que quieren reinsertarse en la sociedad o quieren el desistimiento del crimen. Nosotros tenemos que avanzar en un modelo educativo que pueda generar incentivos para que el niño no decida avanzar socialmente a través del narco. O sea, tenemos varias cosas como país. Internacionalmente creo que hay mucho apoyo de Europa, hay mucho apoyo de Oceanía para ayudarnos a entender cómo protegernos como sociedad. Que tenemos que proteger nuestros puertos, nuestro sistema político, nuestro sistema bancario, pero tenemos que protegerlo del crimen organizado y también de nosotros mismos. No podemos tener una clase política que el único objeto sea atacar a otro sin entender ni aportar de qué forma enfrentamos un problema que es de todos. O esperar cómo se desgaste el otro para él venir a suplantarlo después de que termine sus 4 años. Sí, en vez de mirar una mirada de largo plazo y que es lo que estaba pasando. Y nos vamos a arrepentir de eso, Cristian. Sí, yo creo que absolutamente. Nos vamos a arrepentir como nos arrepentimos durante el estallido social de no condenar todos los actos de violencia y condenar selectivamente algunos actos. Claro, algunos condenaban uno y no condenaban las violaciones que sí hubo, y otros no condenaban la violencia sobre la ciudad, etc. La violencia se condena porque es violencia. Sí, hay que condenarla unánimemente. El crimen organizado se tiene que condenar porque venga de donde venga.
Pablo, yo te quiero agradecer esta visita que has hecho al jardín, que siempre me deja con más inquietud, pero que nos hace pensar, que nos hace tomar conciencia, que nos hace mirar esto más allá de los eslogans, las consignas, la cantidad de noticias que nos están llegando, el flujo de información, pero que requieren más análisis, más reflexión, más profundidad, diría yo. Y a ti te gusta el trabajo de campo, ¿no es cierto? Te vas a ir ahora a Costa Rica, el trabajo de campo. ¿Qué debería hacer la academia? Yo dije que tú criticabas a veces el enfoque académico, ¿no? Porque la invalides, pero ¿hacia dónde debiera mirar, dónde debiera focalizarse la academia, crees tú, en algún aspecto significativo de todo lo que hemos conversado a investigar? Mira, y una de las cosas más maravillosas de transformación que ha sucedido y que uno puede hacer es que la academia ya está aceptando, por ejemplo, el conocimiento que no es necesariamente académico para entenderlo de mejor forma. Está aceptando vincularse más con el conocimiento del trabajo de campo, con el conocimiento de las policías. Pero yo creo que lo que la academia tiene que hacer es quizás formularse preguntas sobre el futuro y no analizar los modelos exclusivamente del pasado. El futuro, preguntas del futuro. Sí, por ejemplo, muy brevemente, este análisis dicotómico de crimen organizado, o es economía ilícita o es crimen organizado. ¿Por qué no avanzamos en entender sistemas criminales para saber dónde golpear el sistema criminal? Cuando nosotros hicimos un trabajo ahora en el norte del Valle del Cauca, hablamos con muchos narcotraficantes y entendimos que había un factor mucho más importante que el líder criminal, que es el gestor de ruta, el dueño de un espacio físico que garantiza... Gestor de ruta. Sí, así le llamamos. ¿Ya? El dueño de un espacio físico, que puede ser incluso hasta una autoridad, puede ser una persona vinculada al Estado, que garantiza que el contrabando, la cocaína, las personas en ese lugar están garantizados que no van a perder plata, que no me lo van a robar, etcétera. El gestor de ruta parece ser mucho más importante. Un caso tradicional de él, los hermanos Ochoa, en los 80 en Colombia. Ellos eran gestores de ruta entre Cali y Medellín. Era mucho más importante que el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Nunca se tocaron. Y ahí habría que poner los ojos y ahí tocarlos. Pablo, muchas gracias por esta conversación. Nosotros, un gusto haberte tenido aquí en el jardín. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar aquí mañana nuevamente a las 7 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Muchas gracias por habernos acompañado, entre nosotros. Yo con ustedes y ustedes conmigo. Muchas gracias. Hasta mañana.